Mesa de análisis. Qué bueno que continúa con nosotros, ya lo sabe, como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde. Nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también a Fernanda Domínguez, coordinadora de Educación. ¿Qué tal, Fernanda? ¿Qué tal, Tonatiuh? Gracias por estar con nosotros. Alberto, gracias por la invitación. ¿Qué tal, Alberto? Mucho gusto. Igualmente, Gracias por la Fernanda, invitación. el tema de esta tarde, Mega Noticias de las 3, es la educación, el gran reto. ¿Qué tanto podemos hablar de crisis financiera de las universidades? Parecería que es un tema como rebasado, ¿no, Fernanda? Hace muchos años era la demanda de mayor presupuesto, no hay para tener buenas instalaciones, no hay para pagarle a buenos maestros. ¿Estamos regresando a esos niveles o financieramente están bien las universidades públicas? Pues mira, Alberto, yo creo que ahorita definitivamente hay un reto financiero en general para todos, pero en materia de educación superior, pues sí definitivamente vemos que no se está compensando eh, con el presupuesto el incremento de la matrícula. Entonces, lo que nosotros en el INCO hemos analizado es que, pues, ha, gracias a Dios, incrementado el número de aspirantes a educación superior y no vemos que esto sea lo mismo, no vemos que se refleje este incremento para las universidades públicas. Entonces, pues esto yo creo que sí es un tema que preocuparnos Sí. o que nos debe preocupar a todos, sobre todo desde el punto de que educación superior puede ser una herramienta fundamental para el futuro laboral de los niños, niñas y jóvenes. Porque esa es una realidad, Fernanda, y te pregunto a ti, Tonatiuh, hay una necesidad ineludible de aumentar la matrícula, porque muchos jóvenes se nos están quedando sin la posibilidad de entrar a alguna escuela de educación superior, pero el gobierno pareciera que esto no le importa y nada más grilla, y es que la UNAM tiene que abrir más espacios y la ministra Yasmín, ¿cómo lo ves, Tonatiuh? Pues mira, son varios temas sobre la crisis financiera en las universidades. En primer lugar, te diría que la parte del pasivo contingente de las universidades públicas es bastante preocupante. El pasivo contingente al final lo podemos entender como las pensiones que tiene que pagar las universidades, tanto estatales como pues nuestra máxima casa de estudios, ¿no? O el Politécnico incluso. Esa es una crisis que se viene muy fuerte porque el tamaño de la deuda que tienen las universidades con sus pensionados actuales y sus futuros pensionados va a generar que no tengan recursos pues en el futuro para operar como lo están haciendo actualmente. Otro tema que me parece muy importante mencionar es la administración desde dentro que tienen las universidades. Hace poco el Centro Multidisciplinario de la UNAM emitió un documento, me parece muy interesante discutir, en donde alrededor de una centena de académicos, la élite académica de la UNAM, se lleva la mayoría del presupuesto. Sabemos, como profesores de la UNAM, como profesores de asignatura, que quienes mantienen en funcionamiento a las universidades somos nosotros, los de asignatura, que somos la mayoría, en donde nos pagan pues alrededor de 150, 200 pesos la hora, ¿no? Algo bastante diferente, una desigualdad muy profunda en términos de lo que tenemos nosotros contra la élite académica, y eso tiene mucho que ver con la administración que tienen las universidades. Pero esa situación, tiene desde que iba yo en la facultad, Tonatiuh. Fernanda, ¿es la administración de las universidades lo que está mal o es la reducción en el presupuesto y la poca intención de invertir para que haya más universidades y haya más oportunidades para los jóvenes?
Pues mira, desde nuestro punto de análisis, lo que nosotros hemos visto es desde el lado del gobierno, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno en el sentido de invertir en la educación? Porque al final, pues nosotros promovemos que tenemos que invertir en educación, porque invertir en educación es invertir en el talento que tiene un país. Y en este sentido, creemos que educación superior y promover que los jóvenes continúen sus estudios y lleguen a las universidades permite que desarrollen de mejor manera las capacidades y las competencias que son necesarias para ingresar al mercado laboral de manera exitosa. Y que puedan acceder a mejores empleos. Entonces, en este sentido, pues sí a nosotros nos preocupa que en general, y me echo para atrás un poco y analizo todo el presupuesto en educación, que no se esté incrementando el presupuesto en educación como a nosotros nos gustaría verlo. Es verdad que de 2022 a 2023 hubo un aumento en términos reales de 6.5, pero si nos vamos a comparar qué pasó antes de la pandemia, pues tenemos 2% menos que en el 2019. Entonces, pues si consideramos que estamos en un momento de una crisis educativa en la que se estima que jóvenes perdieron más de 2 años de aprendizajes y que esto va a Claro. impactar en sus futuros ingresos de manera radical, no es nada trivial, y que más de medio millón de personas, bueno, de jóvenes entre 6 y 17 años no regresaron a las aulas e interrumpieron sus estudios, pues deberíamos estar viendo un aumento mucho más mayúsculo. Entonces, desde este sentido, sí preocupa, sobre todo si queremos que la educación sea este motor de movilidad social, Claro. de productividad, de competitividad. Entonces, sí, Pero eso ¿de es quién nuestro es la análisis. responsabilidad, Fernanda? ¿Del gobierno, de los diputados, de Morena, de quién? Desde nuestro lado, yo diría que es responsabilidad del gobierno aumentar este presupuesto y sobre todo hacerlo de manera más eficiente. Tonatiu, ¿estás de acuerdo con esto? O sea, finalmente el gobierno actual como que no le está echando ganitas a la educación superior. No, yo estoy en desacuerdo en que no le está echando ganas. En primero, estar de acuerdo con ustedes de que sí es su responsabilidad, es parte de la política pública, evidentemente, de desarrollo social. Una movilidad social, es decir, que salte una persona de un decil a otro de ingresos, está fuertemente relacionado con su nivel de estudios, y su nivel de estudios está también fuertemente relacionado con la oferta que tenga de escuelas, ya sea a nivel primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Por eso me parece muy importante resaltar el esfuerzo que se ha hecho en términos tanto de infraestructura como de becas a estudiantes, ¿no? O sea, son Pero ¿cuál dos infraestructura, parámetros. Tonatiu? ¿Te refieres a las 100 universidades que Por prometió ejemplo, en campaña, que poco se por ejemplo, sabe de cuántos egresados? ¿O cuál claro, infraestructura? a esa misma infraestructura que estás comentando, la puesta en marcha de las universidades Benito Juárez, no podemos ir en contra de la idea de que tenemos que abrir más universidades, precisamente identificando al problema como la falta de capacidad instalada. Entonces, si desarrollamos ya la capacidad instalada o estamos en ese momento de desarrollo de capacidad instalada, tenemos que decir que está haciendo bien las cosas el gobierno. Luego, las becas, Benito, las becas también de Jóvenes Construyendo el Futuro es otro evento u otra política pública que precisamente está demostrando que el gobierno está apostándole a la educación y no a las élites. ¿Está ayudando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Fernanda? Ese apoyo que les dan de 2,000 o 3,000 pesos al mes, no sé en cuánto anden, pero ¿está ayudando para fortalecer el camino hacia la educación superior? Bueno, de hecho se acaba de incrementar, de hecho se duplicó a 6,000, si no estoy equivocada, 6,200 pesos. Pero, perdón, a ver, también me gustaría regresar a lo que dijo Tonatiu de las universidades del bienestar. Yo creo y estoy de acuerdo que este proyecto de las universidades Benito Juárez tienen detrás una buena motivación porque están intentando lo que dije al principio, ¿no? Compensar este aumento en la matrícula. Entonces,
digamos que la motivación es correcta y es una buena noticia que cada vez más jóvenes quieran estudiar. Sin embargo, yo creo que es bien importante resaltar toda la confusión alrededor de cómo se está materializando este programa y a costo de qué, ¿no? Porque sí se va a cumplir probablemente con la promesa de campaña de cumplir, de llegar a 200 universidades, 200 sedes, pero a nosotros nos preocupa mucho a costo de qué, porque posiblemente estén sacrificando calidad educativa por nada más cumplir con la promesa de campaña. Y en este sentido, yo nada más quiero decir, no solo necesitamos tener más licenciados o más jóvenes con educación superior, pero necesitamos que esta licenciatura esté sustentada por capacidades y habilidades que se desarrollen durante esos años de estudio. No es nada más estudiar porque sí. Y entonces, pues sí, es en este contexto en el que han habido muchísimas quejas sobre las sedes, sobre la falta de infraestructura, sobre la falta de claridad en los programas. Entonces, bueno, yo sí lo dejo ahí como una preocupación importante. No critico al programa como tal porque creo que la motivación es correcta. Yo nada más creo que hace falta ser más organizados y transparentes para sacar adelante este proyecto y que cumplan con su promesa y al mismo tiempo no sacrifiquen la calidad educativa. Ahí Tona, tú nos referías que las cosas las está haciendo bien el gobierno. Faltaría difundir un poco más, que veamos al presidente en las mañaneras dar cuenta de estas universidades Benito Juárez, porque casi no habla de ello. Es posible, o sea, las mañaneras sin duda son el mecanismo ideal para comunicar la política pública actual del gobierno. Me parece que la secretaria Leticia podría acudir más seguido a plantear no nada más cómo está la situación de las universidades y el proyecto de ampliación de infraestructura, sino en general cómo está la educación en el país y qué estamos haciendo, porque también está llevándose a cabo una transformación importante en los libros de texto que van a continuarlas o que van a llevar el conocimiento a las nuevas generaciones. Eso a mí me preocupa como padre de familia, pero yo creo que es algo positivo. Sumamos a eso, a lo que dijo Fernanda, como algo, digamos, positivo en términos generales. Sumamos las becas también y lo comparamos con lo que no se hizo en los sexenios anteriores. Podemos decir que la política está caminando bastante bien. Además, tenemos que sumar el proyecto que está implementando la Ciudad de México, las universidades de la salud, que me parece que podríamos exportarlo a todo el país, sabiendo sobre todo de la falta de médicos que tenemos en algunas especialidades también, ¿no? Fernanda, ¿qué opinas? Pues mira, de las becas del bienestar es un tema muy complejo, pero viene de sexenios anteriores y ahí también nosotros tenemos que preguntarnos cómo se materializan, y bueno, ahí entraremos en un tema que a lo mejor no pertenece a esta mesa de análisis, encantada de regresar, que son los programas sociales, pero estas becas vienen desde antes, vienen desde sexenios anteriores, eh, y a lo mejor de alguna manera podrían, lo queremos analizar, pero podrían estarle restando recursos a las escuelas por aumentar el dinero de las becas. Habría que analizarlo con mucho mayor detalle. Pero estoy de acuerdo en que es una preocupación también genuina la parte del cambio de los libros de texto, el plan de estudios y sobre todo preocupa a la docencia, a las y los docentes, a padres de familia y a toda la comunidad educativa sobre cómo se va a aterrizar toda esta parte del plan de estudios para educación básica. Regresemos al tema platícanos, Tonatiuh, un poco. Acaba de lanzar la UNAM la convocatoria para ingreso a nivel licenciatura. Aplican muchísimos y se quedan muy pocos porque hay pase automático en la UNAM. Si tú entras desde la preparatoria, entras desde el CCH, tienes tu pase automático. Para los que intentan ingresar a nivel licenciatura cuando estuvieron fuera de la UNAM, es absolutamente complicado. Se cortó la última parte, no te alcancé a escuchar, Alberto. ¿Cuál fue la pregunta en concreto? Nada más, es muy complicado entrar a la UNAM a nivel licenciatura si no vienes en el camino de la universidad desde la prepa. De hecho, desde iniciación universitaria, porque la prepa 2 tiene secundaria, digamos, y uno puede entrar desde ahí y comenzar su camino.
Es verdad, y no nada más se suscribe a la Universidad Nacional. También estamos hablando de lo difícil que es entrar al Politécnico y a las escuelas públicas en general. Es un problema que tenemos, es un problema identificado además, es un problema estudiado. Por ejemplo, el IMCO y Fernanda lo han revisado con bastante detalle. Yo los invito a ver el análisis que hacen de los salarios y las carreras. La tasa de desocupación es algo muy interesante, pero es algo que estamos, desde mi punto de vista, ya trabajando. Afortunadamente, tú lo mencionaste, las mañaneras son un camino y están ahí, de repente el tema se menciona, van a los reporteros a cuestionar y se está informando. Yo creo que sí hay proyecto y hay un proyecto bastante serio y no omitiría tampoco la responsabilidad que tiene la UNAM desde la de su junta de gobierno y el rector, ¿no? Porque es un trabajo muy fuerte. Yo trabajo en la Facultad de Economía y hay salones muchas veces que están sin gente. Yo creo que tendríamos que apostarle un poquito más a las capacidades de los profesores, aumentar el sueldo, hacer más exámenes para tener bases, jubilar un poco más a las personas que ya tienen tiempo. Es un problema muy complejo que no nada más depende actualmente del gobierno federal, sino también de la cabeza, hablando ahorita de la UNAM. Un apunte final, Fernanda, se nos acaba el tiempo. Entonces, Tonatiuh considera desde un punto de vista optimista de que pues van muy bien las cosas en esta administración de educación. ¿Tú cómo lo consideras? Vamos viendo. Pues mira, a mí se me hace muy atinado que estemos hablando de esto hoy, obviamente en el Día Internacional de la Educación. Los invito también a ver el análisis que publicamos hoy sobre los sucesos que han cambiado en la última década la educación en México, que también ponen en riesgo la educación y la calidad educativa. Entonces los invito a ver esto y también pues platicarles un poco rapidísimo del programa de Compara Carreras, que es el que bien mencionaba Tonatiuh, que lo que hace es comparar todas las carreras, cuál es la perspectiva laboral, quiénes están estudiando, dónde están estudiando estas carreras, cuáles son las mejores pagadas, y reiteramos que entre mejor se defina y se informe la decisión de continuar los estudios y en qué programas, mejor va a ser el resultado en los jóvenes. Entonces, nosotros estamos muy convencidos de que la educación superior es una excelente herramienta para los jóvenes y fomentamos que los jóvenes sigan decidiendo continuar con sus estudios porque pues es la herramienta más poderosa que tenemos para avanzar como país. Muchísimas gracias Fernanda, muchísimas gracias Tonatiuh. Muy interesante esta mesa de análisis en el Día Internacional de la Educación, como bien dices, y aquí estamos poniendo el tema. Hay que trabajar muchísimo en la educación porque eso es lo que nos va a permitir ser todavía mucho mejor país. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, buena tarde. Gracias Fernanda, gracias Alberto. Gracias. Hasta ahí el tema, una interesante mesa de análisis porque la educación es fundamental para que cualquier nación salga adelante. Y necesitamos hacer todavía mucho más porque se nos están quedando jóvenes sin la oportunidad de concluir su educación a nivel superior. Con esto y mucho más regresamos en 2 minutos.